y vamos a continuar con nuestro avance, que estamos en el tema de costo de capital. El costo de capital no era nada más el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas, es decir, es el costo de las diferentes fuentes de financiamiento expresados en una sola cifra en términos porcentuales. Básicamente, cuánto nos cuesta obtener los recursos para poder financiar la inversión. Ahora bien, luego de hablar un poquito de la parte teórica, habíamos visto un caso de cómo determinar el costo de la deuda bancaria, ¿no? Entonces, ahí habíamos contemplado todas las erogaciones de recursos que se tiene que realizar para conseguir el financiamiento bancario. Ahora vamos a hablar del costo de la emisión de bonos. Bonos, habíamos dicho que es una deuda de largo plazo, es también una alternativa de financiamiento que pueden recurrir las empresas corporativas para obtener grandes sumas de capital, ¿no? ¿Dónde se transan estos tipos de activos? Conocido también como renta fija. ¿Dónde se negocian este tipo de activos? En la En la bolsa de bolsa. valores. En la bolsa de valores, ¿no? Entonces, en la bolsa de valores. A ver, para poder emitir estos documentos llamados bonos, se tiene que incurrir algunos costos adicionales, aparte del pago de cupones que se tiene que realizar a los tenedores de bonos. Por ejemplo, ¿qué tipo de costos se tienen que obtener o qué tipo de costos obtiene el momento de emitir los bonos? ¿Cuáles son esos costos? Por ejemplo, tenemos el pago por el servicio de asesoramiento, la elaboración del prospecto de emisión y otros relacionados con la emisión a la agencia de bolsas, ¿no? Es decir, primero, para poder emitir un documento tiene que estar aprobado por la Junta de Accionistas. Luego tenemos que elaborar un prospecto de emisión y para ello vamos a necesitar un asesoramiento de un analista financiero experto que maneje el tema de las operaciones en el mercado de valores. Entonces, estos cobran una comisión, un término porcentual de acuerdo al monto. Luego también tenemos los pagos anuales que se tiene que realizar a la empresa calificadora de riesgo. Entonces, a estas empresas también hay que pagar de manera anual para que ellos nos puedan emitir una opinión sobre el nivel de riesgo que estamos teniendo en el momento de la emisión y esto debe ser actualizado de manera anual. Tenemos que también incurrir algunos costos de inscripción y mantenimiento de los valores en las entidades de depósito de valores. Estas entidades son los que se encargan de poder custodiar estos documentos, que son los bonos, ¿no? Entonces también a estos hay que pagarlo una comisión, que serían los costos de la emisión de bonos. Luego, tenemos que también incurrir algunos costos de colocación de los valores a las agencias de bolsa. Es decir, nosotros no podemos realizar de manera directa estas transacciones. Lo único que tenemos que ir mediante una agencia de bolsa. Estas agencias de bolsa lo van a realizar transacciones a cuenta de nosotros, ¿no? Entonces, estas agencias igual nos cobran unas comisiones. Es decir, si ustedes entran a la página de la Bolsa Boliviana de Valores, pues ahí van a tener un tarifario donde les va a mostrar qué porcentajes sobre los montos de emisión se tienen que incurrir a estos costos adicionales que tenemos que incurrir necesariamente para poder emitir estos instrumentos que son de renta fija, que llamado bonos. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta algunos de estos costos para poder determinar el costo de la emisión de bonos. Volvemos a repetir, como el costo de la deuda no necesariamente o simplemente había sido la tasa de interés que nos cobra el banco, sino que también a esa tasa de interés que nos cobra el banco tenemos que incluir los gastos legales en que incurrimos y los seguros que vienen grabados junto con el crédito. Entonces, toda esa erogación de recursos tenemos que incluir para determinar el costo. Entonces, de la misma manera en la emisión de los bonos. En la emisión de bonos, nosotros como empresa emisora nos comprometemos a pagar una tasa de interés llamado cupón a los tenedores de bonos, es decir, a los inversionistas. Pero cuando nosotros queremos determinar el costo, no simplemente tenemos que contemplar ese cupón, sino que también tenemos que contemplar todos los costos incurridos y necesarios para poder emitir estos bonos en el mercado de valores. Entonces, para ello, vamos a ir a un caso de ejemplo para ver de cómo determinamos el costo de la emisión de bonos.
Entonces aquí vemos un ejemplo que dice lo siguiente. La empresa Agrotrac S.A. requiere financiamiento por 25 millones de dólares para la inversión de su nueva unidad de negocio. Para ello decide emitir bonos de tipo bullet en el mercado de valores con las siguientes características. Plazo 10 años, tasa cupón 6.50% anual, pago de cupones semestral. En el mercado están dispuestos a pagar $1,000 por cada bono que emite la empresa a la par, es decir, se comercializa a la par, es decir, su valor nominal es 1,000 y lo comercializamos a 1,000. Y el costo de emisión es de $50 por cada instrumento emitido, es decir, nosotros por cada documento que coloquemos o vendamos en el mercado tenemos que pagar $50 a todos lo que hemos nombrado, que son la agencia de bolsas, a las entidades de depósito, a la empresa calificadora de riesgo, etc. Todos, la sumatoria de sus costos es de $50. Y lo que nos pide es calcular el costo de emisión de los bonos. Entonces ahora vamos a determinar cuánto realmente nos cuesta financiarnos mediante la emisión de bonos, es decir, para poder obtener estos 25 millones de dólares. Entonces para ello, lo que vamos a hacer es nuevamente toda esta información vaciarlo a un libro de Excel para poder determinar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en el mismo libro que estábamos trabajando anteriormente, que es esta acá. Habíamos visto costo de la deuda bancaria. Ahora vamos a ver el costo de la emisión de bonos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mover o copiar para crear el formato, para no estar haciendo nuevamente, mover al final. Entonces aquí tengo, lo voy a colocar esto, costo de bonos. Bonos. Y vamos a eliminar esto. Si quieren, también podemos realizar nuestro cronograma de pagos, ¿no? Que también podríamos realizarlo. Vamos a hacer el cronograma de pagos así para que vayamos practicando. A ver, esto vamos a eliminar. Y esto también vamos a eliminar. Muy bien. Aquí vamos a traer la información. Limpiamos todo y traemos la información. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, dicen. Sí, dicen. Perfecto, gracias. Muy bien, ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente vaciar la información. A ver, financiamiento. ¿Cuánto es el monto del financiamiento? 25 millones. 25 millones. 5 millones de dólares. Ahí está, 25 millones. A ver, ¿cuáles son las características de la emisión? Plazo, 10 años. Tasa cupón, tasa de emisión, que es exactamente lo mismo. Tasa cupón o emisión. $6.50%.
Anual, ¿no? Anual. ¿Qué más? Forma de pago. ¿Cuál es la forma de pago? Semestral. Semestral, ¿Qué significa eso? 2 veces al año. Veces al año. 2 veces al año. Muy bien. 5 puntos, Ulises. Para la siguiente, si responde, 5 puntos. Hasta 10 le puedo dar. Pero siempre y cuando que estudie, ¿no? En el mercado están dispuestos a pagar $1,000. ¿Eso qué es? Forma, precio de Precio, ¿no? De Precio venta. de mercado. Precio de mercado. El precio de venta, como ustedes quieran llamarlo. Precio de mercado puede ser 100 y el precio de venta puede ser otro, ¿no? En este caso es los que les pagaron los tenedores, los inversionistas, es de $1,000. Entonces llamémoslo como precio de venta. Precio de mercado, vuelvo a repetir, es un precio que nosotros determinamos de acuerdo al mercado, pero podemos ver. En este caso es 1,000. Dólares cada uno, ¿no? Sí. Cada unidad. Vamos a ponerlo cada bono ahí, por bono. ¿Qué más? Costo de emisión, Costo de emisión. $50. $50 Por bono. por bono. Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? No, Lisa. Muy bien. Primero calculemos el cupón entonces, ¿no? ¿Cómo se calcula el cupón? Es decir, ¿cuánto la empresa emisora se tiene que pagar de manera semestral en este caso? Es valor nominal por tasa de emisión. Nada más, ¿no? Valor nominal por la tasa de emisión, que es 6.5. Ahí está, $65 año, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos ahí? Sí. Muy bien. Ahora sí, necesito determinar el costo de los bonos. Entonces vamos a determinar el costo del bono. Va a ser igual a la función tasa. Dice lo siguiente, NPER dice, ¿qué es NPER? El plazo. El plazo, que son 10 años, pero tengo que multiplicarlo por la De pago. forma de pago, porque son Forma de 10 pago. años por 2 van a ser 20 semestres, ¿no? Ah, sí. Punto y coma, pago. ¿Cuánto tengo que pagar? $1,000. 50, no, $65, Ah, perdón. ¿no? Los cupones son el pago, cupones, son $65, pero anuales. Pero como la forma de pago son semestrales, entonces lo tengo que dividir entre la forma de pago, ¿no? Es decir, 65 entre 2 estamos hablando de ¿cuánto? De 37.50, ¿no? No, 32.5. 32.5, bien. Valor actual. No, a ver, ¿qué estoy diciendo aquí? Sí con pago. A ver, vamos a ver, creo. A ver. Aquí está el error, ¿no? Es punto y coma, no es coma. Okay. Ya está el pago. Ahora, valor actual. ¿Cuál es el valor actual? El precio. El precio, $1,000. $1,000. Pero a estos $1,000 me lo tengo que restar lo que yo incurrí.
¿Que son cuánto? 50. 50 dólares. Ojo, vuelvo a repetir aquí. El inversionista, el tenedor de bonos nos pagan $1,000. Pero como yo para poder vender el documento erogué recursos, o sea, 50, entonces me lo tengo que restar. ¿Estamos? No es que me hayan pagado 950, es decir, 1,000 menos 50, sino que me entregaron 1,000, pero yo para poder vender tuve que gastar 50. Entonces esto tengo que incluir. ¿Estamos? Lo mismo que pasa en las deudas bancarias, ¿no? El banco le desembolsa un monto de la deuda y obviamente para conseguir esa deuda usted ha tenido que pagar al notario, ha tenido que hacer 3 visitas al banco y eso es costo, transporte, alimentación, tiempo, todo eso hay que incluir. ¿Vamos? Valor final. La devolución, ¿cuánto va a ser al final? A la par, bajo la par, sobre la par. ¿Habla de valor de redención? A la par. A la par. En este caso, específicamente no dice que el valor de redención es al 100%, ¿no? Pero si no nos dice, obviamente asumimos que se los devuelve los mismos $1,000 que nos pagaron los inversionistas. Entonces, también no olvidemos que esto es negativo como flujo. Profe, 1,000, ¿sí? pero hay una parte que dice por cada bono que emite la empresa a la par, ahí ya no nos estaría dando la Dice, en especificación. el mercado están dispuestos a pagar 1,000 por cada bono que emite la empresa, dice a la par. Es decir, cuando nosotros estamos vendiendo, ahí nos pagan los mismos 1,000. A eso se refiere a la par. Ah, ya. ¿Okay? Vuelvo a repetir, yo también puedo vender los bonos a la par, bajo la par o sobre la par. Y la devolución de lo mismo, puedo hacerlo a la par, bajo la par o sobre la par. O sea, ambos lados hay. ¿Vamos? Entonces, si en un lado, por decirle, si a la venta nos dice que es a la par y la devolución puede ser bajo la par, Puede ¿se ser. puede dar ese caso? Puede, sí, se puede dar ese caso. Ya, gracias. Muy bien. Ahora cerramos paréntesis. Como todo trabajé en semestres, me va a dar una tasa semestral y yo no lo quiero un costo semestral, lo quiero de manera anual. Entonces, No. para que sea anual, lo multiplico por la forma de pago. Y esto es 7.21%. Fíjense, ¿cuánto la empresa tiene que pagar de manera anual de cupón? 6.50. Pero verdaderamente, ¿cuánto había sido el costo de emisión de los bonos? 7.21. 7.21%. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, si yo elaboro mi flujo de caja, ¿cómo va a quedar? Ya, primero estaría la capital. Primero, el cupón, ¿no? El interés. En el año 0, mi saldo de la deuda va a ser 25 millones. 25 millones. Luego, a partir del periodo 1, es decir, del semestre 1, empiezo a pagar los cupones, que sería esto de acá. Lo voy a inmovilizar. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden volver a calcular, no hay problema. Pero divido entre la forma de pago, porque es de manera semestral, ¿no? Y esto hasta el periodo. Ese sería mi interés, entonces, Es prácticamente. el interés. El cupón es lo mismo que el interés. Básicamente exactamente lo mismo. La única diferencia es para no mezclar, como los bancos utilizamos el término interés, nosotros en los bonos utilizamos el término cupón, que es básicamente lo mismo. Ok. ¿No? Entonces aquí le vamos a poner cupón para que se entienda. Que son los mismos intereses, vuelvo a repetir, los mismos. Entonces esto lo tengo que hasta el periodo 20 semestres. Ahí está. Y de aquí para abajo lo voy a eliminar. Ahí está. ¿Qué más? La devolución del capital, ¿cuándo se lo realiza? A lo último. A lo último. Entonces digo, voy a poner una función lógica para que esto pueda funcionar. Digo, si este es igual a este 10 años por 2, entonces ahí que se haga el pago del cupón. En este caso, ¿cuánto se va a devolver? Los 25, pero en este caso, 1,000, ¿no? Uh-huh. Ojo, aquí hay dos cosas que tengo que tener bien claro. Aquí
estoy calculando mi costo por cada bono. O sea, también puedo calcular de manera total, que lo voy a hacer enseguida para ver que es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, va a ser la devolución de los mismos. Estoy asumiendo como yo si yo comprara simplemente un bono. Como si la empresa vendiera también un solo bono. O sea, el cálculo del costo lo estoy haciendo por bono. Punto y coma. Caso contrario, si no se cumple esa condición, pues me coloque 0, como en este caso. Entonces le digo, hágame esa operación y en el último me lo hace la devolución. Aquí vuelvo a repetir, no va a ser 25 millones, va a ser simplemente 1000. Lo estoy calculando por bono. La cuota, pueden calcularlo si ustedes quieren cuota o no lo pueden calcular, no hay problema. Pero si ustedes quieren, la cuota va a ser lo mismo, ¿no? Interés más cupón. Esa es la empresa lo que tiene que ir pagando todos los años. En el último año va a pagar los 1033. ¿Estamos? Saldo de la deuda. Saldo anterior menos el capital. Y en el último periodo tiene que dar 0. En este caso, por ahora no hay esto de acá. Y determino mi flujo. En el año 0 va a haber un ingreso de capital de ¿cuánto? De estos 1000 menos los 50, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ya. 950 me va a ingresar, ya descontados mis 50 que yo incurrí para emitir estos documentos. Luego, a partir de ahí, de manera semestral, tengo que pagar esta cuota. Es salida de efectivo. La empresa tiene que ir cubriendo estas obligaciones. Esto hasta el año, perdón, hasta el semestre 20, ¿no? Salida de efectivo. Entonces ya lo tenemos. Ahora lo único que tenemos que calcular, si una vez tenemos flujo, utilizamos ¿cuál? Costo del bono, podemos utilizar la función TIR, ¿no? Y agarramos esto. Y le damos Enter. Ah, pero nos falta multiplicar por la forma de pago, porque estos son semestrales, entonces por 2. Entonces, fíjense que usted puede determinar de dos maneras los costos, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, por cualquiera de las dos maneras está correcto. Con la función tasa o directamente por un flujo con la función TIR. Entonces, cualquiera de las dos está correcto. ¿Estamos? Ok. Aquí deuda también, lo pueden calcular si ustedes quieren o no lo pueden hacer, no hay problema. Por ejemplo, aquí mi deuda serían los mismos 1000. Mi deuda inicial del semestre 1 va a ser este mismo y puedo ir replicar hasta el periodo 20, ¿no? En todos los periodos sigue siendo 1000, 1000, 1000 porque no pagué nada de capital, excepto en el último año, ¿no? ¿No? Ahí está, estos 1000, ya los cubrí, ahora quedan 0. ¿Estamos? Como ustedes lo pueden hacer o no, eso es indiferente. Muy bien. ¿Consultas, preguntas hasta aquí? Para determinar el costo de la emisión de bonos. Dicen, ese 7,21% es lo que se usaría de los 1000. O sea, 7,21% de los Ese 1000. es el costo del financiamiento mediante la emisión de bonos. Es decir, financiarme mediante la emisión de bonos, mi costo es de 7,21%. Mi costo financiero es de 7,21%. ¿Qué contempla este 7,21%? El 6,5% que yo tengo que pagar de cupón de manera semestral a los tenedores de bonos, es decir, a los que me compraron el bono, que son los inversionistas. Estoy contemplando los costos de emisión, es decir, los costos que me costó emitir estos documentos, ¿no? Todo eso está contemplado. Y al final de los pagos tengo que pagar 1033. O sea, me sale más entonces. No. O sea, a ver. Por ejemplo, usted como empresa emite estos documentos. ¿Estamos? Y cada documento usted lo tiene que vender ¿a cuánto? $1000. A 1000. ¿No? Entonces, la persona que te compra un documento te tiene que dar $1000. ¿Estamos? Claro. Ahora, esa persona te entrega los $1000 y esa persona no te entrega de manera gratuita. Ese Sí. inversionista espera una retribución de manera semestral ¿de cuánto?
De 33. De 33. Sí. Esto tenés que pagarlo por concepto de intereses porque él te está entregando su dinero, está arriesgando su dinero al entregarte a ti. Entonces, él va a esperar un premio por entregarte el dinero del día de hoy, ¿correcto? Pero ese dinero que te entregó, en algún momento lo tienes que devolver, ¿no? Sí. Entonces lo estás devolviendo al vencimiento. Es decir, lo estás devolviendo al final del plazo, es decir, en el semestre 20. Le devuelves ese 1,000 y lo devuelves y le pagas el interés por ese semestre. En realidad vas a devolver 1,033 Sí. en el último periodo. Porque él te entregó al inicio, en el periodo 0 te entregó 1,000, entonces tenés que devolverlo. Es como cualquier préstamo, como cualquier préstamo, con la única diferencia que en el banco te presta el dinero, te desembolsa el dinero, después tienes que empezar a pagar una cuota, pero esa cuota está compuesta por interés y capital, mientras que en los bonos no hay capital, nada más es la diferencia. Es decir, estamos trabajando bajo el sistema americano, si ustedes quieren, el sistema de amortización americano. ¿Queda claro ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, si hay alguna duda, no tengan miedo en consultarlo. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas, consultas hasta aquí? Bien. Les decía que ustedes pueden ver, por ejemplo, yo calculé el costo por cada instrumento, por cada activo financiero, por cada bono, pero también podía haber calculado por el total. Por ejemplo, a ver, mi financiamiento, ¿cuánto es? 25 millones. Para conseguir este monto de financiamiento, ¿cuántos bonos creen que he tenido que comprar? Perdón, he tenido que vender, mejor dicho. Para conseguir 25 millones. ¿Cómo determino eso? ¿Cuántos bonos he vendido para conseguir 25 millones? 25 millones dividido entre el precio. 2.500. 25 millones dividido entre 1,000. Es decir, ¿cuántos bonos? 25.000. 25.000. 25,000 bonos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí. Entonces, este es el número de bonos. El costo de emisión por el total emitido, por el total de 25 bonos emitidos, ¿cuánto sería el costo? ¿A cuánto habré tenido que incurrir para vender 25,000 bonos? ¿Cómo determino eso? 25 por 50. Por 50. ¿Cuánto así mi costo entonces? 1,000,000. 250.000. Nada barato, ¿no? No es barato Sí, emitir es bonos. mucho. Obviamente, cuando nosotros determinamos al final entre el costo de la deuda bancaria y el costo del bono sigue siendo barato. Porque fíjense, estoy consiguiendo ¿cuánto? 25 millones de dólares. Si ustedes lo sacan un término porcentual, 1.250.000, no sé cuántos serán en términos porcentuales. 2.5. ¿No? 5%. Obviamente que esto no es real, ¿no? El porcentaje real debe estar entre 0,03%, 0,02%. ¿Ya? Usted puede entrar a la página de la bolsa y ahí está el tarifario. Obviamente este costo es bastante elevado, ¿no? 50 dólares por ahí, no sé, 5 dólares por cada bono, por ahí podría funcionar. Más o menos por ahí debe estar. 5 dólares por cada bono, ¿no? Obviamente ya disminuyó el costo, ¿no? Fíjense, a 6.57. ¿Queda claro? Queda claro. Muy bien. Entonces, eso más o menos se acerca a la realidad. ¿Estamos? Yo le he puesto 50, obviamente, para que se pueda notar la diferencia, ¿no? Entre tasa de cupón y el costo real. Pero si lo ponemos 5, más o menos, obviamente, sigue siendo todavía mucho más elevado que el costo de emisión. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Lo vamos a dejar por ahora con 50. Muy bien. Entonces ya tengo el costo total de emisión, tengo el número de bonos que tengo que emitir. Ahora necesito, ¿cuánto tengo que pagar el cupón de manera anual? Por bono es 33 y por 25,000 bonos, ¿cuánto sería?
25,000 por 33. Entonces puedo hacer exactamente lo mismo. Por es decir, de manera anual va a ser $1.625.000 tengo que pagar por concepto de intereses. Pero también podía haber hecho de la siguiente manera, que era valor nominal, que sería 25 millones multiplicado por el costo de emisión. Los 1.625.000, tal cual está ahí, ¿no? Entonces hay dos maneras de cómo calcularlo. Los 65 lo multiplicas por 25, porque esto es cupón por bono, por los números de bonos, hacen los 1.625.000. O el monto del financiamiento lo multiplicas por el costo de emisión. Entonces cualquiera de los dos estaría correcto. ¿Estamos? Ahora sí, una vez con eso yo puedo determinar nuevamente el costo del bono, pero trabajando con montos totales, con montos globales por la total número de bonos emitidos. Entonces esto va a ser igual tasa, nuevamente, periodo 10 por 20. Pago de cupones. Los cupones aquí es 1.625.000, pero como son cupones, son salidas de efectivo, entonces negativo. Pero como son anuales sus cupones, como mi forma de pago es 2 veces al año, entonces divido entre 2 para que sean semestrales. Punto y coma, valor actual. El valor actual sería ¿cuánto? Aquí me falta, ya está ya. Recibo 25 millones, pero a esos 25 millones lo tengo que restar el costo de emisión, el que me costó emitir, que sería 1.250.000. Punto y coma, el valor final al vencimiento lo tengo que devolver el monto financiado, que es 25 millones. Entonces los vuelvo a devolver estos 25 millones. Pero como es salida de efectivo, negativo. Y cierro paréntesis. Y lo multiplico por la forma de pago, que serían 2 veces en el año. Y le damos Enter. Entonces fíjense que va a salir exactamente el mismo importe. Entonces el costo va a ser independientemente cómo ustedes lo evalúen. ¿Le evalúan por cada instrumento o por el global de los instrumentos emitidos? ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, posiblemente en los ejercicios les den, ¿no? Por ejemplo, les dice, plazo 10 años, y les dice, ¿no? El costo de emisión es de $1.625.000. Y obviamente ya no va a decir por cada instrumento emitido. Entonces, ¿qué significa eso? El costo de emisión es de $1.250.000. Le está diciendo que vender todos esos instrumentos financieros costó $1.250.000. Entonces, como ya tienen el costo total, entonces eligen esta opción de calcular de manera global, en conjunto los bonos, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces, ya sabemos calcular el costo de la emisión de los bonos. ¿No hay alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Bien, si no hay, entonces continuemos. ¿Se puede ver la presentación? Sí. Muy bien. Ahora bien, costo de la deuda. Hemos hablado dos tipos de costo de la deuda. Hemos hablado de bancos, que es costo de la deuda, y bonos. Ambos son deudas. ¿Estamos? Entonces, el costo de la deuda no es nada más el costo financiero de los recursos o del capital ajeno. Es el costo financiero que la empresa tiene que pagar por el capital ajeno recibido. ¿A quiénes se tiene que pagar? A los acreedores. ¿Quiénes pueden ser esos acreedores? Pueden ser bancos, pueden ser los inversionistas que adquirieron los instrumentos financieros de renta fija, en este caso, los tenedores de bonos, pueden ser las empresas de arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, todo lo que es financiamiento con capital ajeno tiene un costo de la deuda, tiene un costo financiero, que eso se le llama el costo de la deuda. Ahora, el costo de la deuda, que son nada más y nada menos los intereses, estos intereses son deducibles de impuestos.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo que va a suceder es que si nosotros estamos financiados con capital ajeno, tenemos que pagar unos intereses. Y por pagar esos intereses, nosotros vamos a pagar menos impuestos. Y esto es lo que se llama escudo fiscal. El escudo fiscal básicamente son los intereses que nosotros tenemos que pagar a los acreedores financieros. Y eso me va a tener un efecto directo en el pago de impuestos. Es decir, cuando yo tengo deuda y pago intereses, voy a pagar menos impuesto al Estado. ¿Estamos? Entonces aquí tengo que hablar el costo de la deuda antes de impuesto y el costo de la deuda después de impuesto. En este caso, tengo dos deudas, bonos y bancos. Y ambos son capital ajeno o son capital interno o son capital propio. Capital ajeno. Son capital ajeno. Ambos son capital ajeno. Entonces, esos costos que yo acabo de calcular aquí, estos costos que acabo de calcular aquí, son antes de impuesto. Estos 7.21 y este 9.48% son antes de impuesto. Ahora tengo que calcular el costo después de impuesto. Pero para poder calcular, antes de que analicemos ese tema, vamos a ir analizando un poquito. Entonces, el costo de la deuda hay antes y después de impuestos. ¿Cuál es el que tenemos que utilizar nosotros para determinar el costo de capital? El después de impuestos. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un caso que vamos a analizar el tema del escudo fiscal. Es que el escudo fiscal no es nada más aquel gasto que debe descontarse en la cuenta del estado de resultado para obtener una utilidad antes de impuestos. Cuanto mayor sea el escudo fiscal, menor será la utilidad antes de impuestos y por lo tanto, pues voy a pagar un impuesto menor. ¿Estamos? Y vamos a ver este ejemplito que tenemos aquí. Aquí tenemos un estado de resultado gerencial y tenemos dos alternativas, trabajar con financiamiento y sin financiamiento. Entonces, fíjense que aquí tenemos este resultado. Sin financiamiento. Y con financiamiento. Bueno, hay problema de internet, ¿no? Que no quiera funcionar el... Aquí vamos a ver. A ver, vamos a funcionar con esto. Sin financiamiento y con financiamiento. El con o sin las ventas son exactamente lo mismo. ¿Afectarían a las ventas si trabajo con capital ajeno o con capital propio? ¿Afectaría o no afectaría? No, no afectaría. No afecta en nada, ¿no? Si yo trabajo con capital ajeno, las ventas van a ser las mismas. Si trabajo con capital propio, va a ser exactamente lo mismo. O sea, no afecta en este caso. Por eso en ambos casos las ventas ascienden a $1.000.000. Costos de ventas, en ambos casos 350.000, tampoco afecta. ¿O afectaría los costos de ventas? No, tampoco. No, no es cierto, no interesa. Costos de ventas son aquellos costos incurridos en el costo de producción que se ha incurrido en la cantidad vendida. En este caso no hay. En ambos casos son 350.000. Ventas menos costos de ventas, tengo una utilidad bruta de 650 en ambos casos. Fíjense, hasta ahí no hay ningún efecto de que haya sido financiado con capital propio o con capital ajeno. No hay diferencia. Gastos operativos, en ambos casos son 200.000. Ahí no interfiere en nada si es con o sin financiamiento y voy a tener una utilidad operativa de 450 en ambos casos. Hasta aquí no interfiere lo que es capital ajeno o capital propio. A eso lo resto la depreciación de activos fijos de 50.000. Y voy a tener una utilidad antes de impuestos e intereses de 400.000 en ambos casos. Hasta ahí, vuelvo a repetir, no hubo ningún cambio. Ahora recién va a haber los cambios. Como es sin financiamiento, si no hay
capital ajeno, no tengo que pagar el costo del capital, es decir, no tengo que pagar intereses, por lo tanto, intereses es 0. Y con financiamiento, tengo que pagar unos intereses de 4,000. Entonces, fíjense, en el primer caso, sin financiamiento, 400,000 menos 0 de intereses, mi utilidad antes de impuestos va a ser de 400,000. Y en el caso B, yo tengo deuda y por las deudas pago intereses de 4,000. Por lo tanto, mi utilidad antes de impuestos va a ser de $396,000. 400,000 menos 4,000, $396,000. Entonces, fíjense, dice que la utilidad antes de impuesto con financiamiento es de 396 y antes de impuestos sin financiamiento es de 400,000. Entonces, esto es el escudo fiscal. Estos son los escudos fiscales. En este caso, en el alternativa, el escudo fiscal es 0 y en el otro es 4,000. Listen, no Listen, podemos no ver se lo que ve. usted me está guiando. ¿No se ve Sí, nada? no se ve nada. Nada, No se ve No nada. ve nada, Licen. ¿Y por qué recién hablan? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. sí. Sí, Licen, ahora. ¿Por qué hablan recién? Media hora antes no entendimos nada, profe, vuelve a explicar. ¿Por qué no hablan? Uno pues no es adivino, ¿no? No está atrás de esa pantalla ya. Aquí yo veo todo. Media hora no lo escuchamos, profe, ni modo. Media hora de clase perdida. No, le va a tocar revisar el material grabado, por algo está grabando, ¿no? Bien, entonces, fíjense, desde las ventas hasta la utilidad antes de impuestos e intereses no hubo ningún cambio. Con y sin financiamiento, porque el financiamiento o sin financiamiento no ha intervenido hasta la utilidad antes de impuestos e intereses. Ya recién viene después de la utilidad antes de impuestos e intereses. Aquí a la utilidad antes de impuestos e intereses lo restamos los intereses. En la primera parte, en la primera alternativa, como es sin financiamiento, obviamente no tengo que pagar nada de intereses, es 0, pero si yo tengo deuda, es decir, trabajo con financiamiento, tengo que pagar un interés de 4,000. Entonces, utilidad antes de impuestos de 400,000 menos 0 de intereses, tengo una utilidad antes de impuestos de 400,000. Pero si fuera con financiamiento, como tengo intereses de 4,000, entonces 400,000 menos 4,000, voy a tener una utilidad antes de impuestos de $396,000. Entonces, ahora a estos 400 sin financiamiento, utilidad antes de impuestos de sin financiamiento, lo saco el impuesto, que sería, ¿cuánto es el alicuota del impuesto de utilidades en Bolivia? ¿Cuál es la alicuota del impuesto a las utilidades? ¿Mm? 13%. Bien, ¿no? ¿Cuánto es la alicuota del impuesto a las utilidades? 25%, Listen. 25%. Estamos mal, ¿no? Me chipé. Estamos muy mal. Estamos peor que los orientistas. Ahí está. Entonces, 25% de 400,000, 100,000 al Estado. 25% de 396,000, 99,000 al Estado. Entonces, fíjense, el hecho que yo pague intereses significa que yo estoy pagando menos impuestos al Estado. ¿Cuánto menos estoy pagando? $1,000. $1,000 me estoy ahorrando en tema de impuestos por trabajar con capital ajeno. ¿Queda claro? Eso es lo que se llama escudo fiscal. Cuanto mayor es el escudo fiscal, es decir, mientras más grande sea el pago de intereses, por concepto de la deuda, voy a tener una utilidad antes de impuesto menor y por ende voy a pagar
un impuesto menor al Estado. Es decir, voy a tener ahorro fiscal, ahorro de impuestos. En este caso me estoy ahorrando $1000 simplemente por el hecho de haber trabajado con capital ajeno, por haber trabajado con deuda. ¿Queda claro? Entonces, por eso, al costo de la deuda después de impuestos lo tenemos que restar el 25%. Por eso se trabaja para determinar el costo real después de impuestos. Lo que acabamos de determinar nosotros en el anterior ejemplo son los costos financieros antes de impuestos. Entonces, para hacer este tipo de operación, tengo que quitarlo el impuesto, que sería el 25%. Es decir, entonces si yo vuelvo al ejemplo, ahora voy a volver al ejemplo. Aquí está. Por ejemplo, prestarme plata o financiarme con el banco, prestarme dinero del banco me costó 9.48%, pero esto es antes de impuesto. ¿Y cuánto sería después de impuesto? Este es antes de impuesto. Aquí lo voy a poner, a ver, antes de impuesto. ¿Y cuál sería mi costo real? Costo del banco después de impuesto. Lo voy a poner T, así abreviado, después de impuesto. Entonces sería 9.48% por 1 menos. ¿Cuál es la alícuota de impuesto a las utilidades? 25%. 25%. Ahí está. Es decir, mi costo real de la deuda es de 7.11% y no había sido 9.48%. La diferencia es lo que me ahorra en tema de impuestos. ¿Cuánto es la diferencia? $2.37%, que seguramente esto es el 25% de 9.48. A ver, 9.48 por el 25%. ¿No? Exactamente ese mismo. Ahí está. ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros queremos determinar el costo de financiamiento real de la deuda, tengo que trabajar con el costo después de impuestos, no antes de impuestos. Es decir, tengo que trabajar con este 7.11, no con 9.48. Bonos también es financiamiento con deuda, también es capital ajeno. Entonces, también a esto tengo que sacar el después de impuesto, que sería ¿cuánto? 7.21 por 1 menos el 25%. Es decir, ¿cuánto es? 5.41%. Y esto era una de las ventajas de financiarse con capital ajeno, ¿no es cierto? Porque los intereses eran deducibles de impuestos. Por eso el costo de la deuda es mucho más barato que el costo del capital propio, que enseguida lo vamos a ver. ¿Por qué es mucho más barato? Uno, porque tiene un menor nivel de riesgo. Segundo, porque estos intereses son deducibles de impuestos. ¿No? Fíjense, de 7.21% que aparentemente era un costo bastante elevado, baja a 5.41%. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Preguntas? A ver, sáquenlo a estos 4.000 el 25%. Fíjense, ese es el ahorro de impuestos. A ver, sáquenlo el 25% a esto.
¿Cuál, Lisa? ¿A los No 4,000? se ve, dice. ¿Por qué no se ve? Ahora sí. Sí, Entonces sáquenlo el 25% a los intereses, que es 4,000. 1,000. Aquí está eso, ¿no? Sale 1000. Ese es el ahorro de impuestos. Fíjense, el 25% de los intereses, porque ese 25% hacen que me genere un ahorro fiscal. Fíjense, de dos maneras lo calculamos estos 1,000. Sacándole el 25% de los intereses que yo pago al banco y lo otro por la diferencia del sin financiamiento con financiamiento. Es decir, 100,000 menos 99,000 hacen los mismos 1,000. Pero si yo quiero de forma directa, le saco pues a los intereses el 25%, que eso sería mi ahorro tema de impuestos. ¿Estamos jóvenes? ¿Se entiende hasta aquí? So. Ahora sí, ya hemos aprendido a determinar el costo de la deuda antes y después de impuesto. Ahora vamos a empezar a determinar los costos de las acciones preferentes, los costos de las acciones comunes y costos de las utilidades retenidas. A ver, ¿qué son los costos de las acciones preferentes? Básicamente es el costo que está asociado a la obtención de más recursos, pero que esta obtención de recursos sea mediante la emisión de bonos, pero mediante la emisión de acciones preferentes. Es decir, el costo de la acción preferente no es nada más el rendimiento mínimo que exigen los accionistas preferentes por su capital invertido en el negocio. Ya habíamos visto anteriormente cómo se determinaba el precio de una acción preferente, ¿recuerdan? Era básicamente el precio era igual a ¿qué? Dividendo preferente dividido Rendimiento exigido. rendimiento exigido. Ahora simplemente tengo que despejar esto de aquí. Entonces esto va a pasar a multiplicar y al que multiplica va a pasar a dividir. Entonces va a quedar el costo de la acción preferente, va a ser igual dividiendo preferente, tal cual está, dividiendo preferente, dividido entre el precio. Entre el precio. Y esta ecuación va a ser para emisiones antiguas, para las acciones que ya están en circulación. Si yo quiero conseguir recursos emitiendo nuevas acciones preferentes, para poder emitir estas acciones en la bolsa de valores, no es gratis. Hay que incurrir en unos costos adicionales. Ya habíamos nombrado cuáles son los costos que hay que incurrir. Hay que pagar una comisión a la agencia de bolsa con la que vamos a trabajar, con los que nos van a asesorar. Tenemos que pagar a la empresa calificadora de riesgo, a las entidades de depósito, etcétera. Todos esos costos hay que incluirlo para las emisiones nuevas. Y eso se llama costo de colocación. Ahí está. Fíjense, al precio de venta lo tenemos que restar el costo de colocación. Si yo lo vendía a 100, a ese 100 lo tengo que restar cuánto realmente me costó emitir estos documentos en el mercado de valores, ¿no? Y recién todo eso lo voy a todo esto lo voy a dividir el dividendo preferente. Y esto va a ser para las emisiones nuevas. Si yo quiero emitir nuevas acciones preferentes, incluye el costo de colocación. Si yo quiero evaluar el costo de financiamiento de la acción preferente que ya existe en el mercado, utilizo esto. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el costo de colocación. Entonces, ¿qué significa P sub 0? El precio de la acción preferente. DP significa dividendo preferente. Costo de la acción preferente, el KP. Y el CC, costo de colocación o flotación. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a ver un ejemplito sencillito como ganar la Oriente. A ver, un voluntario, ¿quién quiere leer? La empresa Germinex, sociedad anónima,
desea implementar una nueva planta industrial para mantener el nivel de crecimiento de sus ventas. Para cubrir esta inversión, la empresa emite 10.000 acciones preferentes con un dividendo anual del 9%, los cuales tienen un precio del mercado de $120 cada una. El costo de la emisión, flotación y en ventas de las acciones es de $4 por acción. Se pide determinar costo de acciones preferentes para la empresa, monto total del dividendo anual a pagar y el monto de financiamiento con acciones preferentes. ¿Lo entendieron? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, hay que sacar el costo por cada acción porque los $4 no es lo que nos cuesta, ¿no? Muy bien. Hay otros costos que incurrimos. Perfecto. De ahí, Entonces, allá, sí. perfecto. Ahora bien, yo tengo que identificar dos cosas aquí. ¿Es esta o es esta? ¿La 1 o la 2? ¿En cuál de las dos situaciones estamos? ¿Puedo volver al ejemplo, por favor? A ver, eso es lo primero que yo tengo que identificar. Lamentablemente tengo dos ecuaciones aquí. Uno para las emisiones antiguas, para las que ya fueran emitidas y quiero calcular cuánto me cuesta financiarme con acciones que ya están en circulación. Y No, la esta otra sería son nueva. para conseguir nuevos recursos. Si yo quiero implementar una nueva máquina, quiero implementar una nueva unidad de negocio, necesito dinero en este momento. Y se decidió en la junta de directorio emitir acciones preferentes. En este Entonces caso serían las recién dos. voy a emitir. Esto serían emisiones nuevas. Entonces lo primero que tengo que identificar si son emisiones antiguas o son emisiones nuevas. El caso que acabamos de leer, ¿cuál de las dos son? Nueva. ¿Seguro? Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Y nueva. Nueva. Son emisiones Cuando dice, nuevas. cuando ¿Sí? son nuevas, porque dice que emite. Perfecto, son nuevas. Entonces, ese es lo primero que tenemos que identificar. Una vez que hayamos identificado de aquí para allá, es como ganar la Oriente. Entonces, todo esto lo vamos a vaciar a nuestro libro de Excel. Pues nos vamos a ir al libro de Excel. Vamos a abrir una nueva hoja. Y lo vamos a pegar acá. Ahí está. Me dicen si se puede ver. Ese, Perfecto. Ahora sí. Quitamos los cuadriculados, que no me gusta trabajar así. Vamos a darle un formato más elegante. Ahora bien. Detalle. Valor y unidad de medida. ¿Qué tenemos de información? A ver, dice la empresa Germinex S.A. desea implementar una nueva planta industrial para mantener el nivel de crecimiento de sus ventas. Para cubrir esta inversión, la empresa emite 10.000 acciones preferentes. Entonces, número de acciones, ¿cuánto? 10.000. 10.000. 10.000 acciones. Es 1.000 acciones, ¿ok? ¿Qué más? Dividendo preferente. Dividendo preferente. ¿Cuánto? 9%. 9% anual. ¿Cuánto?
9%. ¿9% sobre quién? Precio, ¿no? Precio de mercado. Precio. Precio de venta, ¿Cuánto? 120 cada acción. $120 por acción. Costo, Costo de emisión o costo Costo de de emisión. colocación. Costo de emisión o colocación, cualquiera de los dos. $4 por acción. $4. $4 por acción. No hay nada más que hacer, ¿no? No, no hay más datos. Muy bien. Ahora sí. Voy a traer la ecuación. ¿Cómo determinamos? A ver, ¿recuerdan algo? Era dividiendo el preferente, dividido entre el precio menos costo de colocación, ¿no es cierto? Pero lo voy a traer. A ver, ¿dónde estamos? Ahí es donde se borra su pantalla. Habíamos dicho que hay dos, ¿no? Pues lo voy a traer los dos para poder identificar. Se ve, Licen. No se ve, Lice. No se ve bien. Pero no griten. Ahora sí. Se vinieron agresivas hoy día, ¿no? No se ve. Ahí está. Muy bien. Entonces, estos son emisiones nuevas. Tengo el dividendo preferente. Sí. ¿Dónde está? 9%. Ah, pero está en términos porcentuales y esto no está en términos porcentuales, tiene que estar en términos monetarios. Entonces, no tengo esto, pero sí puedo calcularlo. Tengo el precio. Sí. Sí, lo tenemos el precio, está aquí. ¿Tenemos el costo de colocación? Sí. Sí, lo tenemos, sí y no. Ah, no, lo tenemos, está en términos monetarios, ya está. Entonces, el único que me falta, ¿quién es? El dividendo preferente, ese es lo único. O sea, lo tengo la información, pero lo tengo en términos relativos y yo no lo necesito en términos relativos, lo necesito en términos absolutos, es decir, en términos monetarios. Entonces voy a calcular primero el dividendo preferente. Dividendo preferente, pero en términos monetarios. Eso aquí va a ser igual. 9% sobre quién dice? Sobre el precio. Sobre el precio. Entonces, ¿cuánto había sido? 10.80. $10 por acción. $10.80 por acción. ¿Estamos? Ahora sí, con eso recién puedo calcular el costo de la acción preferente. Ahí está.
Colocamos igual, ¿qué dice? Dividiendo preferente, 10.80, ¿dividido entre quién? Precio menos costo de colocación, 120 menos costo de colocación de 4. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, ¿cuánto es esto? 9.31%. Lo que sí les recomiendo, tengan mucho cuidado al utilizar Excel al hacer operaciones matemáticas. Fíjense qué es lo que estoy poniendo. Tienen que manejar y aprender a utilizar los paréntesis, ¿no? Y donde yo tengo el mayor problema es que no saben utilizar el Excel. Es decir, esta ecuación saben cómo manejarlo, pero el problema es que no lo saben colocar los paréntesis de manera adecuada. Por ejemplo, fíjense qué hacen lo más normal en sus evaluaciones. Lo que hacen es lo siguiente, miren. Dicen dividiendo preferente 10.8 dividido entre el precio y me colocan ahí menos costo de colocación. Entonces, ese, por ejemplo, está mal. Te va a salir el resultado que no es lo correcto. Por ejemplo, no debería ser el resultado igual a 9.31%. ¿Cuánto va a ser? $391 negativo. Entonces, fíjense, de esa manera se equivocan. Entonces, hay que saber utilizar los paréntesis de manera adecuada. Lo que me está diciendo aquí es que todo el dividendo preferente está dividido entre el precio menos el costo de colocación. Por ejemplo, lo que yo hice aquí, si lo hubiera hecho en cuaderno lo estaría planteando de esta manera. En el cuaderno lo estaría planteando de esta manera. Dice que el costo de la acción preferente es igual a dividendo preferente, que es 10.80, dividido entre el precio, que es de 120. Y si yo no coloco paréntesis, el Excel me está entendiendo lo siguiente, menos 4. Eso es lo que me está entendiendo el Excel. Entonces, si yo hago esta operación, obviamente el resultado me va a salir esta de acá. No, estoy haciendo eso, fíjense, 10.80 dividido entre 120 menos 4. Ahí está. Ahora, cambia la situación si yo coloco aquí un paréntesis. Abro un paréntesis y cierro un paréntesis. Al abrir y cerrar paréntesis, lo que estoy diciendo, todo eso está en el denominador. Entonces, si lo doy Enter, ahora recién va a salir 9.31%. Entonces, tengan muchísimo cuidado en el uso de los paréntesis al hacer operaciones matemáticas. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado. Un cursito rápido de Excel. Muy bien. ¿Consultas hasta aquí? No hay, ¿no? Ya estamos... ¿Por qué se tiene que poner en términos porcentuales? Porque son costos. Costos en términos de tasas, ¿no? Ya. En términos de tasa. Por ejemplo, en el banco me costó financiarme 9.48% antes de impuesto. Bonos 7.21% antes de impuesto. Acciones preferentes 9.31%. ¿No? Los costos financieros siempre medimos en términos de tasas, es decir, en términos relativos. Si quieres saber en términos monetarios, aquí están, ¿no? $10.80 el dividendo que se tiene que pagar y además se tiene que incurrir algunos costos de colocación de 4. Es decir, estos son en términos de costos absolutos, en términos monetarios. Pero eso lo tengo que llevar en términos relativos, es decir, en términos porcentuales. ¿Queda claro? Ya, sí. Bien. Gracias. Continuemos entonces. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Se va entendiendo? Bien, continuamos ahora. Ya hemos hecho este ejemplito. Ah, no, nos faltan otros incisos, ¿no? Volvemos hacia atrás entonces. 2.
Dos incisos, por favor. ¿Qué nos dice el siguiente inciso? El monto del financiamiento con acción preferente. El monto total del dividendo Anual. preferente, ¿no? Monto total del dividendo preferente. Es decir, me está preguntando cuánto la empresa va a pagar de manera anual por concepto de dividendo preferente. ¿Cómo calculo eso? Monto total anual del dividendo Acciones preferente. por dividendo preferente. No, La empresa sería el debe pagar dividendo de manera preferente anual por dividendo preferente, es decir, esto 10.80 por cada acción. ¿Y No. cuántas acciones hay? 10,000, ¿no? Es decir, anualmente la empresa ¿cuánto va a pagar? 108,000. $108,000. Esto es en total, ya no es por acción. Por acción, ¿cuánto es? 10.80. ¿Cuántas acciones hay? 10,000. Entonces, en total tiene que pagar $108,000. Siguiente, ¿qué pregunta? Monto del financiamiento con acción preferente. Monto del financiamiento con acción preferente. ¿Cómo calculamos eso? El dividendo preferente. ¿Esto? No, acciones por precio sería. Por KP. ¿Por esto? Creo que sí. Sí. A ver. Entonces, el monto de financiamiento sería 1.01, es decir, ¿cuánto va a figurar en el balance general dentro de las acciones preferentes? Tenemos dentro del patrimonio, va a estar acción común, va a estar acción preferente y va a estar utilidades retenidas. Entonces, ¿cuánto va a figurar el monto aquí, acción preferente? Según esto, dice $1.01. No, está mal. No, dicen sería acciones por precio. Entonces, sería el número de acciones Por precio. precio, ¿no? Es decir, ¿cuánto va a figurar? 1.200.000. $1.200.000, ¿no? ¿Queda claro? Sí. Ese es el, si ustedes quieren, el valor de mercado total, digamos, ¿no? El valor de mercado, 1.200.000 de todas las acciones preferentes. ¿Estamos? Ahora sí. Ahora vamos a determinar el costo de las acciones comunes. Básicamente, el costo de las acciones comunes es el nivel de rendimiento mínimo que los accionistas, que los dueños de la empresa desean obtener por su inversión, con el fin de seguir manteniendo estas inversiones en estas empresas. Entonces, hay dos formas de obtener estos costos de las acciones comunes. Uno es el costo de las utilidades retenidas y el otro es el costo de las nuevas emisiones o de las emisiones antiguas. Entonces, puede ver aquí costo de acciones comunes antiguas y también puede ver el costo de las acciones comunes nuevas, es decir, de las acciones que ya están en circulación, quiero determinar su costo, o también puedo preguntarme cuánto me costaría conseguir dinero, pero emitiendo nuevas acciones comunes, es decir, buscando nuevas inversionistas. O cuánto me costaría financiarme reteniendo las utilidades retenidas, es decir, retener parte de las utilidades que se ha obtenido, es decir, no distribuir dividendos, sino que retener esas utilidades para reinvertirlas. Entonces, tienen costo, ¿no? Porque son
costos de oportunidades que nosotros tenemos que reconocer al dueño de estos recursos, que en este caso serían los accionistas comunes. Entonces, costo de las utilidades retenidas. Básicamente, este costo está asociado al costo de oportunidad. Es decir, ¿por qué los accionistas requerirán que se usen esos fondos para generar beneficios? Es decir, cuando usted sacrifica un monto, es porque usted espera obtener algún rendimiento. Entonces, tiene un costo de oportunidad. No es gratis el dinero. ¿Estamos? Y obviamente vamos a tener también el costo de las nuevas emisiones, ¿no? Cuando nosotros queremos emitir nuevas acciones comunes. Y obviamente para poder emitir nuevas acciones tenemos que incurrir a un costo de colocación, o también conocido como costo de flotación. Ya habíamos visto nosotros uno de los modelos para determinar el costo de las acciones comunes. Cuando hablamos de evaluación de acciones comunes, habíamos visto un modelito que se llama el modelo Gordon, el modelo de evaluación de crecimiento constante en los dividendos, ¿no? Eso también habíamos dicho que es conocido como modelo Gordon. Y el otro modelo de valoración de activos de capital para poder evaluar los costos de las acciones comunes es el modelo de KPM, que significa modelos de valoración de activos de capital. Entonces vamos a utilizar dos métodos para poder determinar el costo de la acción común, es decir, para poder determinar el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas, en este caso los accionistas comunes. Pero vamos a ir primero por el modelo Gordon. A ver, dice, aquí, para poder evaluar acciones comunes en el modelo Gordon, habíamos dicho que el precio era igual al dividendo esperado dividido entre el rendimiento exigido menos la tasa de crecimiento. Pero ¿cuál era la condición? Que la tasa de crecimiento, ¿cuál era la condición? Que el rendimiento mínimo exigido por el accionista común tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento. Entonces tiene que seguir la misma lógica esto. La misma condición, que el rendimiento exigido debe ser mayor que la tasa de crecimiento. Ahora, de esta ecuación es lo que yo tengo que despejar esto. Vamos a despejar esto. Entonces, despejando, haciendo unas operaciones matemáticas, vamos a llegar a esta operación. Nada más, ¿no? Una pequeña operación matemática, como ustedes son bachiller en humanidades, pues no van a tener problemas para poder despejar, ¿no es cierto? Ya tienen su título a mano. Así que no creo que haya problemas en matemáticas. Entonces, nos vamos a quedar con esta ecuación. Pero, nuevamente, hay para nuevas acciones y también hay para acciones antiguas, es decir, emisiones antiguas y emisiones nuevas, sin olvidarnos la condición, vuelvo a repetir, que el rendimiento debe ser mayor que la tasa de crecimiento. Caso contrario, no funcionaría el modelo Gordon. Ya habíamos visto la entreclase por qué, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre las emisiones antiguas y emisiones nuevas. El costo de colocación, nada más cambia. Si usted quiere emitir nuevas acciones, tiene que incurrir en unos costos de emisión. Y si son emisiones antiguas y quiere evaluarlas, pues ya se han incurrido anteriormente, ya fueron evaluadas. Entonces, ya no necesitamos incurrir a nuevos costos. Por lo tanto, no hay costo de colocación. Esa es la gran diferencia entre antiguas y nuevas, nada más. Ahora bien, continuando esto, vamos a hacer un ejemplito que dice lo siguiente. A ver, vamos a ver quién puede leer aquí. A ver, ¿quiénes están aquí presentes? Patricia Rivera, usted apareció. A ver, lea este ejemplito. Ya, costo de las acciones comunes nuevas. Ejemplo 1. La empresa XXX, Sociedad Anónima, emite 25.000 nuevas acciones comunes en el mercado de valores. El precio de mercado de sus acciones comunes es de $50 por acción. La empresa espera pagar un dividendo de $4 al final del próximo año y la tasa de crecimiento de los dividendos es del 5%.
Además, se determinó en el promedio, las nuevas acciones pueden venderse en $47. La infravaloración de $3 por acción se debe a la naturaleza competitiva del mercado. ¿Sigo? Sí. En un segundo costo relacionado con una nueva emisión es el del costo de flotación de $2.5 por acción, que se pagan por emitir y vender las nuevas acciones. Por lo tanto, se espera que los costos totales de infravaloración y flotación sean de $5.5 por acción. Se pide calcular, inciso A, el costo de las acciones comunes por el modelo Gordon. Inciso B, el monto del financiamiento requerido. C, el costo de valoración o flotación. Y D, el importe de la pérdida de la infravaloración. Muy bien. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son emisiones nuevas o son antiguas. Nuevas. Nuevas. Son nuevas, pues vamos a borrar aquí, ¿no? Aquí decía, qué mala, ¿no? Ahí está. Entonces, estas son emisiones nuevas, ¿no? Porque se incurren a costos de flotación o emisión. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer es toda esta información vaciar a un libro de Excel. Entonces, vamos a continuar con el mismo libro, pero vamos a abrir una nueva hoja. Y lo vamos a vaciar de información. Muy bien, vamos a traer también otra parte del enunciado. Y lo volvemos a vaciar. Fíjense que es mucho más sencillo trabajar en Excel que en cuaderno, ¿no? ¿O prefieren cuaderno ustedes? Excel, pues le dicen. Excel dicen, pero nos falta una clasecita extra por algunas cositas. Por ejemplo. Creo que la vamos a tener que tomar. No, pues en vez de que estén grabando TikTok, pueden entrar a un video tutorial de Excel en internet y van a ser expertos en Excel. ¿A ver? En vez que estén buscando chisme en Facebook, en WhatsApp, pues entren a videos tutoriales de Excel. Eso les va a servir. Ese que estén grabando TikTok, viendo chisme en Facebook, no les va a ayudar en nada. Más a lo contrario, les está fregando. ¿Cómo pues dicen? No hacemos eso. ¿Cómo que no? A ver, levanten la mano conscientemente. ¿Quiénes grabaron TikTok hoy día? Miren, el 50% levantaron la mano. Entonces no malgasten su tiempo en eso. En vez de hacer eso, ya pudieran haber hecho un ejercicio ya. Fíjense que el ejercicio se resuelve en un ratito. Entonces, una vez ya haber leído el caso, entonces tenemos que extraer los datos, ¿no? Detalle, valor y unidad de medida. Lisa, va a disculpar, yo me integré tarde en la clase porque estuve en una capacitación de trabajo, pero ¿cómo fue con el examen? ¿Lo revisó? ¿Hablaron algo?
Creo que ya están las notas, creo que tiene 5 si no me equivoco, sobre 30 creo que era, o 35. Ah, qué pena. Hay que Qué echarle, malo, profe. hay que echarlo más ganas en la próxima. ¿Por qué? Ni modo, así es la vida. ¿Por qué malo? A ver. Así nací, ¿qué puedo hacer? En público lo dice 5. Bien, a ver, la empresa Triple X S.A. emite 25.000 acciones comunes nuevas. Entonces, el número de acciones $25.000. Acciones, ¿qué más tenemos? El precio de mercado, que es de $50 por acción. Es presa para pagar un dividendo de $4. ¿Eso qué es? La empresa espera pagar dividendo Esperado. Dividendo pagado. Dividendo pagado. pagado o esperado. Pagado. Ah, espera. Cambia la cosa, ¿no? Espera pagar. Sí, espera pagar. Sí, espera. La tasa de crecimiento. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento? 5%. 5%. 5%. Muy bien, ¿qué más? Además, determinó que en promedio las nuevas acciones pueden venderse el precio de venta. Entonces, fíjense, otra cosa es precio de mercado y otra cosa es precio de venta, ¿no? $47 por acción. ¿Qué más dice? Infravaloración. Evaluación. $3. $3 he perdido, fíjense. ¿Cuánto es el $3 precio de por mercado? acción. 50, ¿no? Y lo he vendido en 47. 50 menos 47, esos $3. Eso es infravaloración. O sea, mis acciones se han subvaluado. Luego dice, un segundo costo relacionado con una nueva emisión es de los costos de flotación. Los costos de colocación. Estos son de $2.50 por acción. ¿Qué más dicen? Por acción, que se pagan por emitir y vender las nuevas acciones. Por lo tanto, se espera que los costos totales de infravaloración y flotación sean de 5.50, es decir, $3 por la infravaloración y 2.50 por el costo de emisión. En total, ¿cuántos son? 5.50. 5,50. Eso es lo que dice aquí, ¿no? 50. Ahora bien, entonces aquí le vamos a colocar costo total. Vamos a poner como costo total, ¿ok? Tengo un poquito que salga. Que va a ser igual los 3 más los 5, ¿no? $, por acción. Ahora sí. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Inciso A, el costo de la acción común por el modelo Gordon. ¿Qué me dice la ecuación del modelo Gordon? ¿Son antiguas o son nuevas? Nuevas. Son nuevas. Entonces lo vamos a traer aquí. Ahí está.
Muy bien, apliquemos entonces. A ver, primero tenemos que identificar si tenemos todos los datos o no. ¿Tenemos dividendo esperado? Sí, aquí está. ¿Tenemos precio? Sí. Sí. Sí, aquí lo tenemos. Tenemos a falta de uno tenemos dos. ¿Tenemos costo de colocación? Sí. Sí. ¿Tenemos tasa de crecimiento? Sí. Sí. Básicamente lo tenemos todo. Entonces, vamos a ir a colocando los símbolos entonces. Para que sepamos cuál es. Esto es el dividendo esperado. Esto es la tasa de crecimiento. Esto es el costo de colocación. Ahora sí. Muy bien. Esto es el precio de venta. Y este es el precio de mercado. Entonces, costo de la acción común. Aquí va a ser igual. ¿Qué dice la ecuación? Dividendo esperado. Dividendo esperado. ¿Dónde está eso? Dividendo esperado de 4. Dividido. Entre precio. Ahora, ¿cuál precio? ¿El de mercado o el de venta? De venta. El de venta, muy bien. El de venta, el que me pagaron, ¿no? Menos costo de colocación, ¿cuánto es? 2.5. 2.5. Todo eso más la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento, ¿cuánto es? 5%. Sí. Entonces, ¿cuánto es el costo de financiamiento con acción común? 13.99 redondeado, 14%. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Cómo interpretaríamos esto, Luis? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo interpretaremos con sus palabras más técnicas? Que el costo del financiamiento con capital propio es de 14%. ¿Qué significa eso? Por cada 100 dólares de que los dueños inviertan en la empresa, esto exigen 14 dólares, ¿no? Inciso B, el monto del financiamiento requerido. Monto del financiamiento requerido, así lo vamos a abreviar. ¿Cómo calculamos el monto del financiamiento requerido? Número de acciones. Por el ¿Qué? precio de venta. El precio. Ah. Dólares, ¿no? Costo de colocación o flotación. Costo de colocación en términos monetarios. ¿Cómo calculamos? Costo de colocación por el número de acciones. 2.50 por el número de acciones. Es decir, ¿cuánto me costó? 62.500. 62.500 dólares, ¿no? Nada barato. Y finalmente, la pérdida por la infravaloración. ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto estoy perdiendo por vender por debajo de su precio de mercado? ¿Cuánto estamos perdiendo?
$3 por acción multiplicado por el número de acciones. 75,000 dólares estamos perdiendo por vender por debajo de su precio de mercado. No es mucha plata, ¿no? Ahí está. ¿Consultas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cómo interpretamos el costo No de sé. construcción de esos 62.500? Eso nos dice, A ver, vender 25,000 acciones en el mercado de valores me cuestan 62,500 dólares. ya le dicen gracias. Muy bien. ¿Consultas hasta aquí? Bien, jóvenes. Ahora vamos a ver un caso aplicado a una empresa que cotiza en la bolsa. ¿Estamos? Tenemos 7 minutos para hacer esa operación. Entonces, para ello vamos a entrar a la página de internet. Ahí está. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, ¿sabe? Bien. Vamos a entrar a Yahoo Finance. A ver, ¿de qué empresa quieren evaluar? Coca-Cola. 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 Aquí está Coca-Cola Company. Ahí está. A ver, vamos a ir según a nuestra ecuación. ¿Qué es lo primero que nos pedía la ecuación para determinar el costo de la acción común? El dividendo esperado. El dividendo esperado. ¿Tenemos el dividendo esperado aquí? ¿Tenemos alguna información? ¿Ven por aquí el dividendo o no ven? A ver, Proyección de dividendo. No. proyección de rentabilidad. dividendo y rentabilidad, dice. Ahí está, ¿no? Ahí está el dividendo esperado. ¿Qué más necesito? El precio de venta. Precio. Aquí lo tengo, el precio de cierre del día anterior. Vamos a calcular con el día de hoy, con el precio de cierre al día de hoy a las 4 de la tarde. Ahí está, 50.71. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? El costo. Ajá. Tasa de crecimiento y la rentabilidad. Tasa de crecimiento. ¿Tenemos por aquí la tasa de crecimiento? No lo tenemos, ¿no? Pero ya tenemos ciertas informaciones, entonces vamos a ir llevando a nuestro libro de Excel, vamos a ir llevando. A ver, vamos a calcular, vamos a llevarlo esto en la parte superior, voy a calcular aquí. Voy a copiar y pegar, mover. No se ve. No se ve nada. No, estoy copiando simplemente los datos que acabamos de revisar. Ya. Vamos a ponerlo, a ver, esto es... Esto va a ser Coca-Cola.
Micrófono, Aisha. Muy bien. A ver, ¿cuánto era nuestro precio de cierre a las cuotas? 50.71. Entonces llevamos 50.71 dólares por acción. El dividendo esperado, ¿cuánto era? 1.64. 1,64. Muy bien, 1.64. No tenemos tasa de crecimiento. Muy bien. ¿Y recuerdan cómo se calculaba la tasa de crecimiento? ¿Recuerdan o no recuerdan? El ROE por la utilidad retenida. Aquí está ROE por la utilidad retenida. Muy bien. ¿Qué necesito para calcular ROE? Utilidad y patrimonio. Ya. Necesito la utilidad del periodo. Necesito el patrimonio. Con eso voy a tener el ROE. ¿Qué más necesito? Ya, hasta ahí consigamos. Vamos a ver si podemos conseguir esa utilidad y el patrimonio. ¿Será que podemos conseguirlo? Podemos, pues, ¿no? Estamos en Coca-Cola. Vamos a ir a los estados financieros. Dice financieros. Aquí está. ¿Esto qué es? Es el estado de resultado. Tenemos el balance y tenemos el flujo. ¿En cuál de estos tres lo consigo el estado de resultado? Perdón, la utilidad. El balance. En el balance. En el balance está la utilidad. Estado de resultados, Licen. Estado de Estado de resultados. resultado. Tenemos de los últimos 4 años, miren, 2019, 2018, 2017 y ¿qué año más? 2016. ¿Lo queremos anual o trimestral? Anual, ¿no? Anual. Entonces nos vamos a traer el ingresos netos. ¿Cuánto había sido? 120.000. 8.920.000. Está en millones de dólares, ¿no? Ok. Eso lo llevamos aquí. Ahí está. Muy bien. Ahora nos falta el dato del patrimonio. ¿Lo tenemos? Volvemos a los estados financieros. ¿Dónde se encuentra el patrimonio? ¿En qué estado financiero? Balance, estado de resultado, flujo de efectivo. Balance. Balance. Balance, muy bien. También lo quiero anual. ¿Dónde está patrimonio? A ver. Total pasivo. Patrimonio neto. Total patrimonio neto. ¿Cuánto había sido? 19.981. Ah, no, 2019 quiero, estoy con 2018. 18.981.000. Entonces, fíjense, cuando ustedes quieran conseguir estados financieros y no los quieren dar a las empresas, pues pueden conseguir aquí en página de internet, miren, de una de las empresas más grandes del mundo. Ya tenemos patrimonio, que eso está expresado en dólares. Eso también está expresado en dólares. Ahora puedo calcular el ROE, ¿no? Calculo el ROE entonces. Pero ¿cuál es la diferencia que aquí? Aquí lo tengo expresado el formato de decimales con comas, perdón, con puntos y separado de miles con coma. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es modificar aquí y quitar esto. No está mostrando su pantalla. ¿No se ve la pantalla? No se realizan. Está en el navegador. A ver. Ahí está. Ya obtenemos la utilidad que acabamos de traer, también el patrimonio. Entonces, ROE aquí va a ser igual.
Utilidad dividido entre... Quedamos en que vamos a hacer como las unidades vecinales, pero quiero ver cuánto puse de mujeres en el distrito 2. ¿Y en La Paz y Cochabamba como estábamos haciendo o lo van a cambiar? Alejandra, prendida tu micrófono. Unidad vecinal. Sepas. De La Paz ya tenemos, falta el de Cochabamba. En el WhatsApp pasé de Cochabamba, a ver, abrirlo. Micrófono, compañera. Ahí ya. Tengo otra. Bien, ¿no? Ya tenemos el ROE. ¿Qué nos falta? Utilidad retenida. ¿Podemos conseguir esa información o no? ¿Dónde tenemos las utilidades distribuidas? En el estado de ingreso. ¿En el balance o en el flujo? Estado de ingreso. Aquí. Aquí en el flujo, ¿no? 2019. ¿Ven o no ven? Sí. Dividendos pagados. Entonces aquí tenemos toda la información, ¿no? Entonces esto llevamos a nuestro libro de Excel. ¿Esto qué es? Utilidad distribuida. Entonces, ¿puedo calcular la utilidad retenida o no? ¿Podemos o no podemos? ¿Cómo puedo calcular la utilidad retenida? Restando a la utilidad, ¿no? Claro, si la utilidad del periodo ha sido 8.920.000, de los cuales se ha distribuido 6 millones, entonces la diferencia es que se ha retenido, ¿no? 2.075.000. Y lo que yo necesito es en términos porcentuales. Entonces, ¿qué hacemos? Utilidad retenida en términos porcentuales, ¿cómo sería? Entre el total, ¿no? El 23% se ha retenido. ¿Estamos? En términos porcentuales, nada más. Utilidad retenida dividido entre la utilidad del periodo. Utilidad del periodo. Muy bien. Necesito entonces porcentaje de utilidad retenida. Aquí está. Vamos a colocarlo aquí. Porcentaje de utilidad retenida para que se entienda. Ahí está. Muy bien. Con eso puedo calcular la tasa de crecimiento. ¿Cuánto sería tasa de crecimiento? ROE, 47% por el 23%. 10.93%. Ahora sí. ¿Estos son antiguas o nuevas? Antiguas, 2019. Antiguas, ¿no? Estamos trabajando con las acciones que ya están en circulación. Entonces dice dividiendo esperado 1.64 dividido entre ¿quién? Entre el precio. ¿Cuánto es el precio? 50.71 más la tasa de crecimiento 10.93. ¿Cuánto entonces?
¿Cuál va a ser el costo del financiamiento con acción común de Coca-Cola? 14,17. 14.17%. Entonces aquí hemos aplicado lo que hemos aprendido con una empresa que sí realmente cotiza en el mercado de Nueva York. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no hay consultas, entonces vamos a quedar aquí.